no hay otra cosa en la Escritura. Pedro decía a los hermanos, mirad, os tengo que repetir todas las cosas para que estéis recordando de dónde habéis caído. Me gustaría que los móviles se dejaran, como siempre hemos dicho, deja los móviles, deja el WhatsApp, deja esto, hermano, porque es una falta de respeto. A mí no. ¿Sabe a quién le falta el respeto? Al Señor. Al que trae la comida. ¿Amén? Porque la palabra es del Señor y tenemos que ser conscientes de que Dios quiere que tú escuches la palabra y te olvides de los demás. Yo me gustaría que, ¿qué os parece si pensáramos cuando nos convertimos? Piensa un poquillo, cuando te convertiste. ¿Había alegría? ¿Había gozo? Había algunos hermanos que han tenido unas conversiones extraordinarias. Yo me acuerdo de testimonio de Miguel Ángel, cuando jovencillo, que estaba hecho un karateca que no vea, y Dios, de alguna forma, le habla, de una forma directa. No sé cómo te lo haría a ti. A mí el Señor también me lo habló de esa forma, aunque no era audible. A él sí tuvo el privilegio de que Dios lo hizo así. Piensa en tu testimonio, un poco, unos minutos, y piensa que queda de él. O piensa porque el Señor en un momento viene a tu vida, viene a mi vida, ¿y para qué? ¿Para que estemos muy bien? Que también. ¿Para que estemos gozosos? Que también. ¿Para que Él nos cuide? Que también. ¿Para que tenemos en la cisterna cuando nos da la gana? Nada más pidiéndole a Dios, también, y Él nos respeta. Pero lo más importante es que tú y yo, o los que hemos tenido un encuentro con el Señor, no nos podemos olvidar, como el Salmo que dice, el 103, que dice que no nos olvidemos de las cosas que Él ha hecho, ¿verdad? Que nos levantó de los pecados, nos llevó a un monte, nos salvó la vida y nos dio ilusión. Pero yo te digo de nuevo, ¿y para qué? Porque nosotros cuando nos convertimos, por lo menos yo creo que los demás, el interés que había más en nosotros es de contarle a nuestra familia lo que había pasado en nosotros, ¿sí o no? Contarle a nuestros amigos lo que había pasado con nosotros, ¿sí o no? Pero eso se ha quedado allí, se ha quedado hace 30 y tantos años, 40 los que llevan más tiempo, se ha quedado allí los que llevan 15, los que llevan 20, ya no hay más. Mirad, hay una preocupación en Cristo. En Juan 17 Jesús hace una oración tremenda al Padre. En un momento habla de nosotros para que nos cuide, le dice que ya nos ha enseñado las cosas a los discípulos en aquel momento y le dice que los cuide, que igual que estuvo con él, que esté con ellos. Pero hay otra parte de la oración que le preocupa a Jesús. Y yo quiero que tú seas consciente en esta mañana de que al Señor le preocupa que tú y yo no demos testimonio de la palabra a otros. Que tú y yo no estemos dispuestos a dar el tiempo que Dios requiere para llevar su palabra. Qué bueno cuando hay testimonio como lo que estamos ahora, empieza el tema de los indigentes, que para ayudar y llevar a esas personas la palabra de Cristo también, aunque sea sin hablar. Hermano, a veces no hace falta ni hablar, solamente con tu vida es lo que tienes que hacer. Y Jesús tenía preocupación, y Jesús le oraba al Padre. Y cuando Cristo oraba al Padre es porque era una cosa importante, y no somos conscientes de ello, porque no nos acercamos al Señor, porque no conocemos su corazón muchas veces. Dice que en Juan 17, ahí los artilugios, perdón, no era 17, 15, 21, ¿lo veis bien aunque yo esté delante? Que no quiero marear mucho a Susana, que está chunga de la espalda. Dice, no ruego que los quites del mundo. ¿Qué sería lo más fácil? Como muchos oramos ya, Señor, a ver cuándo vienes ya de una vez, nos quita de esta tierra tan maldita, con tantas cosas malas, con tantos crímenes, con tantas violaciones, a ver si nos, Dios mío, lleva a mi familia conmigo, ¿no? Dice, sino que lo guardes del mal. ¡Aleluya! El Señor lo único que pide y le pide al Padre es que tú y yo no andemos como los demás del mundo, sino que andemos conforme a su voluntad.
Dice, no son del mundo. Y yo te digo, ¿es verdad? Te dejo la pregunta. ¿No eres del mundo? Pedro decía que éramos extranjeros. Amén. Hay una canción por ahí antigua que decía que éramos extranjeros aquí en la tierra. Qué bonita esa canción. Dice, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, está la preocupación, hermanos. Jesús había preparado a un grupo de hombres, entre ellos a los 12 discípulos, después otro grupo mayor, para que llevaran el testimonio de lo que él había hecho durante 3 años. En un momento incluso no habían recibido el Espíritu Santo, pero dice, yo os doy poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos y todo esto. Qué gozo, ¿verdad? Dice que iban los hermanos, no vean, Señor, los demonios han sido liberados, los endemoniados, los lunáticos han sido sanados, los enfermos han sido sanados también. ¡Qué bien! Y el Señor le dijo que eso no era lo importante estaba que el nombre suyo estaba escrito en el libro de la vida, ¿verdad? ¿Quieres que esté en el libro de la vida tu nombre? Pues haz la voluntad del Señor. Vamos a hacerlo. Dice, lo importante, mas no ruego solamente por estos. El Señor no oraba solamente por nosotros, hermanos. El Señor dice, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Amén. Dios le preocupaba, a Cristo le preocupaba que sus discípulos fallaran, aunque habían estado comiendo con él y lo conocían bastante bien, en lo espiritual estaba en Babilonia. Porque sabemos lo que ocurre después del capítulo lo detienen y lo llevan a morir. ¿Y los discípulos qué hacen? ¿Qué hacen los discípulos? Se dispersan, ¿no? La mayoría, a excepción de su madre y Juan, ¿no? Y algunos más. Se dispersan. Y el Señor ora por ti y por mí para que demos testimonio y para que demos la palabra, para que otros vengan al Evangelio. El otro día cuando oramos por toda la gente que están sirviendo, aunque todos servimos, pero en un área especial, por eso no os sentáis mal los que no estabais, pero es porque había salido lo que estábamos haciendo algo en un área de la iglesia. Somos un equipo estupendo, hermanos, súper preparados. Pero ¿sabéis lo que nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? El crecimiento, ¿no? Que crezcan, que llevemos la palabra de Dios y que el Señor vaya haciendo lo que tenga que hacer. Cristo se preocupa de lo que tú estés haciendo en tu testimonio. ¿Has hablado con alguien hace mucho tiempo? ¿O te vas con el mundo, te unes al mundo, te dejas jaja, jiji? Yo llega un momento, yo se lo decía a los hermanos y se lo digo a los que están alrededor, pero hay momentos que con los compañeros no puedes estar porque están con guarrería, con palabrota y todo eso. Y mira que es de mañana, a las 6 de la mañana o 6:30, ya empiezan pronto. Y yo me retiro. Bueno, ellos saben que me retiro, porque me lo dicen, ¿no? Cristo tenía una preocupación. ¿Estás preocupado tú, hermano? Porque no hay crecimiento en la iglesia, aunque tenemos crecimiento espiritual que también es bueno, pero queremos fruto. ¿Amén? ¿Tú quieres tener fruto, hermano, sí o no? Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¡Aleluya! Quiero una iglesia que se ame, una iglesia que ore unos por otros, una iglesia que se preocupe unos por otros, para que la gente vea que está el Señor en nosotros. Mateo 28, 18, 20, Jesús antes de marcharse le deja un mensaje a los discípulos. Mira, Jesús no le dice por favor. Cuando el Señor habla no dice por favor, hermano. El Señor no es, mira, acércate a mí, hijo mío, y me adora. Si tú quieres. Algunos andamos en esta actitud. Creemos que el Señor tiene que venir a nosotros a lavarnos los pies para que nos acerquemos al Rey de Gloria. ¡Aleluya! El Rey de Gloria merece que tú y yo nos acerquemos sabiendo dónde estamos. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo,
todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Gloria a Dios. ¿Cierto o no? ¿Tenemos poder nosotros, sí o no? Vamos a verlo luego. Por tanto, os digo, os mando, os requiero, id y haced discípulos a todas las naciones. Por favor no dice por favor, a ver si os portáis bien y podéis ir con el autobús y a un pueblo y predicar. Por favor, no, el Señor dice, id y haced discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta qué? Hasta el fin del mundo. ¡Aleluya! Pero el Señor te manda y me manda a mí, ir y hacer discípulos. ¿Amén? ¿No escucho el amén? No soy tampoco pentecostal, no lo exijo. Pero a veces hay que expresarse también. Hermano, el Señor demandó a los discípulos, ir y hacer discípulos. En Marcos 16, 15, 17, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Aleluya. El Señor decía unos métodos. Pero mire, llega un momento en que nos sentimos débiles. Un momento en que nos miramos a nosotros mismos y digo, Dios mío, ¿o ha pasado alguna vez que había una campaña y a la mejor estaba cerca de vuestra barriada o así? Y decía, mejor que no me vean mis vecinos. A ver si no me ve mi familia. Porque como me llevo mal con él, yo que sea la campaña en otra barriada más lejos. ¿Sí o no? ¿Me equivoco? Porque nos miramos nosotros mismos y sabemos que no estamos haciendo lo correcto. Pero el Señor, te vuelvo a decir y te lo repito, nos insta, nos obliga a predicar el Evangelio. Pero se encontraban estas personas que estaban débiles. Se encontraban que estas personas estaban asustadas. Porque cuando Cristo le habla a esto, ya había resucitado y le da el mensaje, pero ellos no sabían muy bien lo que hacer. Lo único que el Señor le dijo, esperad allí en el aposento alto y algo ocurrirá. ¿Cierto? Y ocurrió. Y mira, hay algo que tú y yo tenemos que recuperar, hermano. Y es la llenura del Espíritu Santo. Hoy os puedo asegurar, he notado que el Señor ha dirigido la alabanza hoy. ¿Habéis notado vosotros, sí o no? Otras veces tal vez sea música como esté en nuestro corazón y parece que suena tal y cual, pero hoy por lo menos yo he sentido su presencia y ver que nuestro Dios tiene misericordia de nosotros. Los discípulos se encontraban en un dilema. El dilema que tú y yo nos encontramos cuando creímos en el Señor, pero Dios nos llenó del Espíritu Santo, por lo menos a mí y al grupo que estábamos aquí en aquel momento. Qué bueno ser lleno del Espíritu Santo, qué bueno hablar en nuevas lenguas si puedes, qué bueno recuperar los dones, hermano, que tú tienes. El Señor quiere que tú nos expresemos en esto. En Hechos capítulo 1, 8, Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Aleluya! Pero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos de la presencia de Dios cada día para que se cumpla lo que dice la palabra en Filipenses, que el Señor es el que produce en nosotros ¿el qué? El querer. ¿Cómo? El hacer. Nunca va a ocurrir el querer como el hacer porque tú no estás o yo no estoy en la presencia de Dios. ¿Cierto o no? Cuando estamos en la presencia de Dios, cuando Él nos habla y nos ayuda en nuestra familia y nos ayuda en los problemas y situaciones, el Señor quiere que vayamos a otro a decirle que el Señor también quiere cambiarle esa situación. ¿Por qué te crees que el Señor te ha sanado de cáncer? Tal vez para que te acerques a los que tienen cáncer y decirles que hay una oportunidad y que Dios puede hacerlo, ¿cierto o no? ¿Por qué te saca de la droga?
tal vez para que le digas a otro que Dios puede sacarte de la droga. ¿Por qué te saca de los problemas psicológicos? Para que des testimonio de que en este mundo, con tantos problemas que hay de la cabeza, puedas testificar que Dios puede liberar. Pero a veces nos quedamos en el bolsillo todo el testimonio, todo lo que Dios ha hecho. ¿Te acuerdas cuando Dios te rescató? Te lo vuelvo a decir. Vuelve de nuevo a tener ese entusiasmo. Recibiréis poder. Amén. Vamos a decirle al Señor que avive el fuego en esta mañana en nosotros. Vamos a decirle que Él está con nosotros. Vamos a decirle que Él va a cumplir su promesa. Que Él cuando dice es sí y amén. Y lo va a hacer si tú y yo lo permitimos. En 2 de Timoteo, el mismo Pablo le dirige a los hermanos en capítulo 4, versículos 1 y 2. Esto va para los jóvenes y para todos, hermanos. Necesitamos llevar la palabra. Me gocé mucho porque el grupito de jóvenes, algunos fueron allí a Belén Málaga, donde una hermanita, la que canta esa canción de Yo quiero enamorarme más, esa chica fue allí, aunque me han comentado que era más de predicación que de un concierto, ¿no? Yo creí que era lo contrario, pero bueno, gloria a Dios. Lo importante es que dan testimonio. Dice, te mando delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Cada uno en la forma que piense. Que inste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. Dale un cocorrotazo al hermano que está débil con amor, para que se dé cuenta. Parece que son los monitores, ¿no? Córtalo a lo mejor. Esto está quitado de todas maneras, el micro. Gloria a Dios. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Timoteo, tú eres joven, pero yo te insto a que prediques la palabra. El Señor nos dice, yo te insto a que prediques la palabra con mi presencia, con mi poder, para que se pueda glorificar. En Hechos capítulo 2, 42, la iglesia fue testigo y testimonio de lo que Dios había hecho. Mirad que este cobarde como Pedro, como la mayoría que se habían, los de Maús siguiendo su camino, cuando volvieron al Señor, les dice que esperen allí, fueron llenos de tal modo que se convirtieron en héroes, en líderes. Pedro el cobarde lo convirtió el Señor en un poderoso hombre que no le importaba ya morir cuando lo llevan delante del Sanedrín y se tienen que callar, porque Pedro no tenía cultura y les hablaba como alguien que tenía conocimiento. Dice que la iglesia, yo te digo, la iglesia tiene que perseverar en lo que Dios nos ha enseñado. Mira, en mi iglesia, el grupo nuestro, cuando nació, el Señor nos enseñó de una forma que era la más bíblica. Nosotros queríamos desde el principio vivir los hechos de los apóstoles. Y mira, te guste o no te guste, en los hechos de los apóstoles se hablan de la reunión de casa. Te guste o no te guste, se habla de la reunión de oración. Te guste o no te guste, te habla de la reunión del domingo. Y te habla de estar la iglesia junta comiendo, porque era lo mejor que podían hacer. Mira, cuando se convertían en aquel tiempo no era tan fácil, ¿eh? Cuando llegaron las persecuciones, ¿sabéis por qué bautizaban tan pronto a los hermanos? Porque sabían que en cualquier momento lo podían matar. ¿Sabíais que en cualquier momento Nerón y algunos locos de por allí podían matarlo? ¿Cierto o no? Pero nosotros somos privilegiados. Aquí no tenemos al ISIS, no tenemos el Boko Haram, ni tenemos ninguno de estos. Y a pesar de eso somos desagradecidos con el Señor. Somos desagradecidos con el Señor. Y hacemos lo que nos da la gana. Y Dios te dice hoy, es tiempo de ir y predicar el Evangelio con mi poder. ¿Amén? Dice que perseveraban. Perseveraban no es que estaban, es que era un día y otro día y otro día y otro día. Dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, qué importante conocernos y saber lo que Dios está haciendo. En el partimiento del pan y en las oraciones. En el 2:46-47 dice,
y perseverando unánimes cada día en el templo, hermano. En aquel tiempo era lógico, ¿vale? No quiere decir que ahora, nosotros cuando nos convertimos estábamos hasta en la sopa, éramos más jóvenes, no teníamos niños y cargas familiares, es normal. Dice que perseveraban unidos cada día en el templo y partiendo el pan, ¿dónde? En las casas, donde se disfrutaba, donde se predicaba el evangelio, donde se invitaba al vecino, donde se invitaba al compañero de trabajo. Así ha sido el trabajo siempre del Espíritu Santo en nosotros. Dice, alabando a Dios y teniendo ¿qué? Favor con... ¿Cómo es tener favor con todo el pueblo? Los indigentes, los árabes, la ONG, ¿sí o no? ¿Es una manera de dar testimonio, sí o no, hermano? Gloria a Dios por ello. Que el Señor nos impulse. Dice, y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué ocurría cuando se oraba por las casas? Cuando se partía el pan, cuando se tenía comunión para que no te sientas solo, cuando se hacía lo correcto que hacía el Señor. ¿Qué hacía el Señor? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A veces no había ni que predicar. Os puedo contar un testimonio de nosotros cuando nos ocurrió una movida muy grande. Hubo unos hermanos que eran muy fieles, y entre ellos un pastor que se contaminó con la doctrina de Witness Lee. No sé si lo conocéis, es una doctrina de un hermanito chino, ¿no? El primo, a mí me decían que era el primo de Juan Magní. Yo creo que no le pilla ni a la altura de los zapatos, pero bueno, decían que era el primo de Juan Magní. Mirad, nos quedamos tan tembleque. El primero fue muy fuerte, ¿vale? La primera división fue muy fuerte. Pero en esta nos quedamos tan tembleque que cuando se marcharon, el Señor, bueno, fue la primera vez que fue horrorosa. El Señor añadió 60 personas sin predicar, hermano. Sin salir a la calle, 60 personas se convirtieron en la iglesia ese año. Y no habíamos hecho solamente llorar, clamar y decir, ay, qué ves, Señor, lo que se han ido, que casi eran mejores que yo. Pero el Señor tiene misericordia, ¿verdad? Y el Señor que no mira, Él mira el corazón, mira tu corazón. Amén. Él mira nuestro corazón. La iglesia vivía como iglesia y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Tenemos que orar por esto, hermano. Pero primero vamos a cumplir los requisitos, ¿cierto? Reuniones por casa, alabar a Dios, las oraciones. En Romanos 10, 14, 15, hablando del Antiguo Testamento, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído los que no creen? ¿Cómo? Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer la gente si tú y yo no llevamos el Evangelio? Si no lo escuchan, si no deciden por su cuenta de seguir al Señor o no. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén, hermano. Yo no quiero que el Señor use las piedras para alabar su nombre. Amén. Yo quiero que el Señor me use a mí. Díselo, Señor, úsame a mí, no use las piedras. Yo soy testimonio de que tú estás vivo, de que has hecho cosas maravillosas, pero que necesito estar lleno de tu presencia, como David decía, que mi copa rebose para que otros puedan ser bendecidos. Hermano, el Señor en Romanos nos dice, ¿quién puede haber? ¿Cómo van a creer si no les llevamos el Evangelio? Que esto va a existir siempre. Y somos creyentes, pero hacemos lo que nos da la gana muchas veces. Pero qué bueno, yo me acuerdo, cuando ya lo he contado muchas veces, yo me acuerdo cuando nosotros nos convertimos, pues teníamos una gana de llevar la palabra tremenda. Y yo me acuerdo que el pobrecillo del cura, o allí en la barriada donde habíamos estado reuniéndonos como católicos, pues sacaron por primera vez en un año un trono.
y nosotros nos metimos hasta debajo del trono a predicarle a los que llevaban el trono, que eran jóvenes como nosotros. Casualidad de que uno de esos jóvenes que le hablé yo vive en Alhaurín de la Torre, y me lo encuentro algunas veces en el Mercadona. Un día le voy a decir: ¿te acuerdas cuando te hablé debajo del trono aquí de la iglesia de allí de Santa Ana? Hermano, había fervor, aunque metíamos la pata, no teníamos por qué meternos allí dentro, ¿no? Pero había ganas de predicar la palabra de Dios. En mi trabajo en particular, mira, yo era de los que, como hablaba más que castellano, yo entré en mi trabajo muy joven, con 14 años, no había ni crecido todavía, era un enclenque, muy chiquitillo, un caniguillo, media cosa. Y yo me acuerdo de que yo le daba la paliza. A todos que estaba allí en el trabajo le hablaba: hoy he estado de excursión con los católicos, ¿no? Hoy me he ido de campamento, no me nos ponía la cabeza así. Cuando recibo la palabra de Dios, ya hablaba del Señor. Y me decían: tú te has cambiado de chaqueta. Tú te has cambiado de chaqueta. Digo: sí, pero lo que hacía antes no lo hago ahora porque el Señor está vivo, ¿verdad? Y mira, tenemos testimonio en nuestra vida. ¿Tú tienes testimonio, hermano? Yo puedo contar que yo, cuando desde pequeño he sido muy endeble. Desde pequeño, teniendo algunos meses, se tenían los niños al lado de gente enferma. Entonces era la casa cuna, una zona por allí, por el centro de Málaga, donde parían las mujeres. Y mi madre parió el 1 de diciembre y coincidió de que me da una mujer de al lado y dice: ¡ay, qué guapo es tu niño! ¡Ay, déjamelo! El error fue que esa mujer tenía tuberculosis. Y yo me tiré toda mi infancia, o parte de mi infancia, por causa de le llamaban ilio, no sé si ahora cómo se llamaría, una mancha en el pulmón, y estuve meses ingresado en un hospital que estaba en el polígono Elviso. ¿Habéis visto el polígono Elviso? Donde está Betel, la iglesia de Betel, pues allí había un hospital de tuberculosos. Un hospital para cuidar a esta gente. ¿Os lo imagináis? Ya mi madre venía del 4 de diciembre, que era donde la cárcel, y parecía que iba a Álora, a algún sitio de eso, pero iba allí. Y yo pasaba hasta Reyes y todo pasaba allí. Y venían algunos repartiendo revistillas y cosas de esas. Pero me acuerdo de que cuando vine el Señor me trató un internista cuando ya fui creciendo. Y me dio, no sé si te acuerdas, Miguel, pero eso es una anécdota que coincidió de que me trata el internista el hombre era fabuloso, maravilloso. Mira, tenía tal debilidad que en los tiempos de Franco, para que no hubiera esta tuberculosis y todo esto, cuando yo tenía 13 años, 12 años, 11 años, nos hacían la prueba de la tuberculosis, porque había epidemias que se podían pegar en el colegio, y nos daban, hermano, a ponerme la prueba, a mí se me hinchaba enseguida. Y me llenaban de pastillas, no te lo puedo imaginar. Y siempre tenía mucha debilidad cuando joven, cuando pequeño. Cuando fui creciendo y me convertí al Señor, coincidió de que yo no fumaba nunca, pero qué casualidad que antes de convertirme al Señor me dio por fumar los mores, ¿no, Miguel? Los mores, unos cigarros alargados, muy tontos. Y nos dio por fumar, tanto que la damos al Señor hasta fumando y todo, en nuestra ignorancia. ¿Os imagináis? Señor Jesús, gracias por lo bueno que eres. Y de verdad ocurría así la ignorancia, hasta que ya después nos dimos cuenta de las tonterías que estábamos haciendo. Y tuve temor, hermano, de que volviera esta enfermedad, pero cuando fui a una revisión, yo puedo asegurar que yo estoy ya yendo a revisión en el trabajo y lo del corazón sale bien y los pulmones no tengo ninguna dificultad. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios grande, ¿verdad? Y yo siempre me acuerdo, y te debes de acordar de las cosas que Dios ha hecho grande en tu vida para glorificarle. ¿Amén? El salmista, cuando estaba hecho polvo, hecho una porquería, siempre se acercaba a Dios, que no sé qué, no sé cuánto, lloriqueando el pobre. ¿Y qué hacía? Pero me acuerdo de los tiempos buenos, cuando tú estabas conmigo, cuando estaba excelso de alegría. Nuestro Dios es un Dios grande, hermano.
Y a veces tenemos testimonios en nuestras vidas que ni contamos, pero son importantes también, ¿cierto? Os puedo asegurar, mi madre estaba siempre preocupada por mí. Es cierto, cuando ya tuve la pubertad y crecí, parece ser que el crecimiento me ayudó a no tener que estar de la forma que estaba. Amén, el Señor es grande. Y el Señor quiere que contemos estos testimonios, y Él dice que ¿cómo oirán sin haber nadie que les predique? Yo quiero predicar. ¿Os acordáis de aquellos que eran sanados? Que el Señor le tiene que decir, cállate, cállate, no digas nada. Pero estaban fritos por ir a decirlo. ¿Cómo le va a decir a un cojo que no diga nada? Si nada más lo vieran que estaban dando, le iban a preguntar, oye, ¿tú no eras cojo? ¿Cierto o no? Pero el cojo salió votando. Y algunos les decían, no te quedes conmigo, sino muestra a tu familia lo que el Señor ha hecho contigo. ¿Amén? Muestra a tu familia lo que el Señor ha hecho contigo. ¿Cierto, hermano? Pero cuando llegamos al Señor, tiene que de nuevo, acércate, vamos a acercarnos al Señor en esta mañana, para que de nuevo venga el fuego de desear ser testigos vivos en este mundo. ¿Amén? Es algo que Dios quiere. En Mateo 9, 35, 38 dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. Mira bien. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Dios tiene poder? ¿Sí o no? ¿Se ha quedado allí? ¿O seguimos creyendo que Dios puede hacer algo milagroso? ¿O seguimos creyendo que el Señor va a hacer algo milagroso en otros? ¿Amén? Y en otros hermanos que hay con dificultades. ¿Creemos en Él o no? Porque es el Dios de lo imposible, es el Dios que hace lo que nosotros ni nos imaginamos. ¿Qué me gusta este texto cuando dice Dios hace mucho más abundantemente de lo que podamos pedir o hacer? ¡Aleluya! Ese es nuestro Dios, que Él hace mucho más. Tenemos que clamar. Y mira qué preocupación había en el Señor, aunque iba sanando a la gente, aunque lo escuchaban en la palabra. Dice que y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Qué importantes somos para el Señor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, insistid, orad, clamad con agonía, pues el Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Si no puedes tú porque estás cuidando a tu familia, si no puedes tú porque tienes circunstancias en el trabajo, no puedes llevar la palabra, ora al Señor para que puedan enviar obreros a la mies. Amén. Es otra forma de evangelizar, hermano. ¿Lo cree o no? Si oramos por Gloria y por Luis y por su familia, con la actividad que están haciendo con los árabes, que ahora van a hacer una actividad preciosa con los niños, habrá que orar. No estamos con ellos, pero estamos insistiendo y rogando al Señor que envíe obreros preparados a la mies. Amén. Yo quiero ser de aquellos. Cristo tenía una preocupación. Ya es tiempo de que te espabiles, hermano, me espabile yo. Cristo te preocupó de orar al Padre para que tú y yo fuéramos testimonio a otros. Y pasan días, y pasan los días, y pasan los días, y no somos siquiera suficiente como para orar a Dios para que provea. Si yo no puedo, hermano, Dios mío, hazlo tú. En Isaías 6, 8 dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Estaba la Trinidad, una preocupación, ¿a quién vamos a enviar para que le diga al pueblo que está equivocado? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Le vamos a pedir al Señor que nos envíe a nosotros, hermano, que nos llene primero de su Espíritu Santo y que nos envíe a nosotros de nuevo, que avive el fuego. Tú y yo somos importantes para el Señor. La obra de Dios se para cuando tú te paras. ¿Sabes? Mira, la obra de Dios se para de tal forma
que nos acordamos de la hermana de Aarón, de Moisés. ¿Qué le pasó? Que se puso a juzgar a Moisés y a criticarlo, y dice que el Señor le manda una lepra por chismorreona, por ir en contra de la autoridad de Dios. Y se quedó el pueblo, casi 3 millones de personas, parado una semana por causa del pecado. El pueblo de Dios se puede quedar parado en muchas cosas porque tú y yo no estemos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Lo crees o no? Porque la palabra dice que somos un cuerpo y que cada uno tiene su misión. Pero si fallamos en ella, algo se queda cojo, ¿sí o no? Espero que sepas que el Señor nos dice ir y hacer discípulos, pero llenos del Espíritu Santo. Cuando vamos en palabras nada más, la cagamos muchas veces. Pero cuando vamos en la presencia de Dios, sabiendo dónde tenemos que ir a hablar, el Señor va a hacer lo que tenga que hacer. Amén. ¿Va a pasar el grupo de alabanza?